a un nuevo programa de Aclarando el Apego Saludable. Hoy vamos a seguir hablando de lo que hablamos la última vez, de lo que es la separación. En el anterior programa, los especialistas de la teoría del apego que nos están acompañando siempre desde distintas partes del mundo, nos dieron claves para lograr hacer bien una separación y así no repercute tanto en nuestros hijos. Hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con esto, pero que es cuando ya pasó esa separación. Muchos de nosotros lo hemos vivido sin haber escuchado a estos especialistas y ahora nos encontramos con algunos problemillas que han surgido de esa separación, como trastornos emocionales en nuestros hijos, falta de concentración en el colegio y distintas situaciones que habría que reparar. Entonces, vamos a dejar una vez más que los especialistas en la teoría del apego nos enseñen para poder encontrar la mejor manera de hacerlo bien. Está con nosotros desde España, desde Valencia, María Teresa Miralles Díaz. Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola Clara, encantada de estar contigo esta tarde. Y nosotros que estés con nosotros como siempre. También tenemos desde España, desde Barcelona, a Maite Pi. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, perfectamente y encantada de estar aquí con vosotros. Lo mismo para mí. Y tenemos desde Buenos Aires, desde Argentina, a María Casariego. Hola María. Hola Clara y hola queridas amigos. Bueno, realmente un placer estar acá. Bien, vamos a entonces empezar con este tema que si no lo hemos vivido, conocemos seguramente a alguien de la familia o algún allegado que lo ha pasado, o nosotros mismos desde chico hemos tenido algún conocido. Yo recuerdo incluso que había una compañera del instituto que todos los viernes esperaba que llegue su papá y como su papá no llegaba, para no contarle a su mamá y no preocuparle, entonces no decía nada. Y nosotras, para no dejarla sola, nos íbamos todas a su casa y le hacíamos compañía. A veces nos compartíamos las galletitas que tuviésemos, ni comíamos, pero le hacíamos compañía. Y ella nunca perdió la ilusión de que el papá aparezca, ¿no? Entonces, todas estas cosas que las hemos ido viviendo y las hemos naturalizado, a mí me gustaría que ustedes nos expliquen cómo lo podemos reparar. Vamos a empezar explicando si es lo mismo para una criatura que los padres se separen cuando es niño o cuando ya es un adolescente, por ejemplo. ¿Quién de ustedes quiere empezar hablando sobre esto? Bien, Maite, cuando quieras. Bien, una separación, de hecho, puede ser traumática a cualquier edad. Y depende mucho de cómo se lleve. Yo he trabajado muchísimos años en salud mental infanto-juvenil y he conocido diferentes casos. He conocido casos de niños y niñas a los que estaba viendo y a lo largo del tratamiento los padres decidieron separarse y pidieron hora. Esto me ha sucedido varias veces. Pidieron hora y pidieron consejo. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo hacerlo? Y bueno, y ahí pues la cosa fue relativamente bien. Bien del todo nunca va, porque para un niño, sea de la edad que sea, la separación de los padres es más o menos traumática. Pero depende mucho de la actitud de los adultos. No solo de los padres, sino también de la familia materna y paterna, que a veces los padres tienen muy buena voluntad, pero las familias pues intervienen y no siempre para ayudar. Esto que he hablado, pues bueno, sería una situación que más o menos se pudo llevar bien. Luego hay otros casos en los que venían niños pequeños de 3 años, 4 años, 5,
con problemas en el colegio. Y claro, siempre preguntas, ¿ha pasado algo? Y resulta que los papás se habían separado. Y la idea del padre o la madre que acompañaba a esta criatura, cuando le decías, bueno, pues esto es importante, era, pero si es pequeño no se entera. Y la verdad es que evidentemente que se enteran, claro que se enteran. Y como más pequeños, más se enteran a través del cuerpo. Porque a un niño mayor tú le puedes contar y tiene el suficiente lenguaje como para poder entender algunas cosas. Pero los niños pequeños sienten y sienten a través de su cuerpo y de pronto el papá o la mamá desaparecen de sus vidas y aparece de vez en cuando. Y para ellos esto es como muy extraño y les causa mucha ansiedad. Entonces, pues hay que hablar con ellos tanto si son pequeños como mayores, porque a cualquier edad es un trauma. Y en la adolescencia hay una ventaja y es que puedes hablar mejor con ellos, explicarles el motivo. Yo ahí cuando me consultaban cómo hacerlo siempre les decía que era importante que se reunieran los dos padres con los hijos para contárselo y para dejarles muy claro, como ya se dijo en el anterior programa, que se separaban los padres, pero no se separaban de ellos, sino que serían siempre sus padres. Eso un adolescente puede entenderlo más. Pero así en general yo diría que la reacción de los niños y de los adolescentes depende mucho de cómo lo lleven los adultos. Muchas gracias, Maite. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacerlo bien. Y hay veces que, claro, las situaciones se dan de forma abrupta, ¿no? O hay una infidelidad, o uno de los dos quiere separarse y el otro no, o hay problemas económicos. Hay un montón de circunstancias que hace que los que nos separamos estemos pendientes de esas cosas y tal vez no le demos toda la atención a nuestros hijos. No con mala intención, sino porque estamos con la cabeza ocupándonos de lo urgente y nos olvidamos que en realidad lo urgente son nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucede cuando lo hicimos mal? Por la razón que fuera, porque teníamos que trabajar, porque había que reubicarse, por la razón que haya sucedido. Y ahora vemos que nuestros hijos, por ejemplo, tienen problemas en el colegio, o peor aún, algún problema de adicción, o cómo podemos recuperar eso y hacerles sentir a nuestros hijos que son amados, que la familia no se rompió, que lo que se rompió fue el matrimonio, pero como bien dijiste, no nos divorciamos de nuestros hijos. Me gustaría que María Teresa Miralles, desde Valencia, nos diga cómo hacerlo bien. Gracias, María Teresa. Encantada, Clara. Mira, yo creo una cosa que creo que mis colegas estarán de acuerdo y seguro aportan muchas más ideas, pero creo que es muy importante que haya un espacio familiar para el diálogo, ¿verdad?, de las emociones y los sentimientos que se tengan. A veces ocurre que los papás tienen tanto susto de estar causando un daño en los hijos que les cuesta escuchar a los hijos hablar, porque en vez de acogerlos y entenderlos y comprenderlos, se defienden de lo que les dicen como si fueran culpables de esas emociones. Y esto es una dificultad, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta como papás que nos vamos a divorciar o que podemos tener problemas, de que podamos dar a nuestros hijos ese espacio para que ellos se desahoguen, donde los papás nos interesemos por cómo lo llevan, cómo se están sintiendo, qué necesitan, qué les gustaría, y que en ese espacio a veces se pueden producir emociones de dolor, como decía Maite, ¿verdad?, de rencor, de miedo, de mucha rabia, de mucha frustración, y que ese papá y esa mamá no se asusten de estas emociones de estos niños o estos adolescentes, porque no es que les estén echando la culpa a los papás, a lo mejor
en el discurso lo parece, ¿verdad? Pero lo que necesitan es que se les pueda acoger toda esa emocionalidad, no defenderse de ella y poder los papás entender y poder dar esa seguridad que nos están pidiendo, ¿verdad? Al final, los hijos, cuando exteriorizan esas emociones, nos van a dar muchas pistas de lo que podemos hacer como papás, ¿verdad? Como padres, para que se sientan mejor y para reparar ese trauma que decía Maite, que ocurre en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Porque es difícil hacerlo bien y se hace como se puede. Entonces yo creo que esto es una forma de reparar el daño, poder hablar los sentimientos y las emociones que se tengan. Muchas gracias, María Teresa. Ahora vamos a tocar un tema un poco más concreto, ¿no? Y es, ¿qué sucede cuando alguno de los padres no pasa, por ejemplo, la cuota alimentaria? Los hijos eso también lo sienten, se sienten descuidados. Me gustaría que desde Buenos Aires, María Casariego nos diga cómo manejamos este tema. ¿Le tenemos que ocultar a nuestros hijos que el otro progenitor no está pagando su cuota? ¿De qué nos disfrazamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el menor daño posible para nuestros hijos? Es muy complejo lo que estás preguntando, Clara. Me parece que una de las cosas es poder discriminar las cuestiones de pareja y de sostén, tanto emocional como económico, que debe hacer la pareja, y otra cosa es esa información a los hijos. Creo que es muy dañino usar, porque muchas veces es pedirle a tu papá que me pase la cuota, o che, este mes no me la pasó, recordáselo al hijo. Y esto es transformarlo en un puente de una comunicación muy fallida entre los padres, que le hace mucho daño al hijo, porque se siente que tiene que ahí mediar en una situación donde está absolutamente involucrado. A mí me parece muy importante también retomar un poco lo que dijeron mis compañeras, porque es muy valioso. Una de las cosas más fuertes es la culpa. Tanto la propia como la de generar culpa, ¿no? Entonces, a veces, si ha habido una infidelidad o algunas cuestiones de mucha bronca en la pareja, aparece como una necesidad de que el otro pague por eso, y pague económicamente, pague en la relación con los hijos, y se confunde mucho lo que se terminó o lo que fue disfuncional de la pareja, de transformar a ese padre en disfuncional. Digo padre porque es más frecuente que los hijos se queden con las mamás, y muchas de estas mamás heridas o lastimadas empiezan como a generar una conducta de sus hijos de alianza que es muy tóxica y que los ponen en una situación sumamente difícil. Esto incluye también la cuestión económica. Entiendo, y claro, yo soy separada, así que lo he vivido, digamos, sé muy bien lo que implica esto, pero es un tema de adultos y me parece súper importante tratar de llevarlo, bueno, por las vías legales si es necesario, ojalá que no, pero si es necesario, pero no en el campo de los hijos, donde ellos pasan a estar en un campo muy minado, porque es muy difícil para ellos reclamarle al padre que le pase a la madre la cuota que no les está pasando. Y en el medio se confunde, como vos decís, el amor, y a veces no se trata de que se quiera menos porque no se pasa la cuota alimentaria, sino que se está castigando al otro, ¿no? Y esto es lo complejo y lo que hay que tratar de discriminar. Como Maite, yo tenía una experiencia, una no, varias experiencias muy, muy interesantes de pacientes que han venido como parejas a separarse, no a tratamiento de pareja, a separarse en un tratamiento terapéutico. Y fue muy, muy bueno, porque pudimos acordar todas estas cosas, en donde, digo pudimos porque de alguna manera funcionaba como tercera mediadora en algunas cuestiones, y tratar de relajar las broncas, que no se desplacen a lugares que son muy complejos de manejar, como es el sustento de los chicos, por ejemplo, ¿no? El sustento económico. Es ideal lo que decís, ¿verdad? O sea, estás hablando de padres maduros que se dieron cuenta que lo ideal sería buscar una guía para que los ayude a hacer las cosas bien, que es lo que estamos tratando de hacer con este programa, ¿no? De tratar de explicarles cuál es la mejor manera, y obviamente tienen que buscar ayuda con cualquier especialista como ellas para que puedan encaminar las cosas bien. No por ustedes, si ustedes no creen en la psicología, todo bien, pero piensen en sus hijos,
que son las personas vulnerables, y para nosotros ya es difícil una separación, porque nos casamos con toda la ilusión de que sea para toda la vida. Imagínense nuestros hijos, que esperan que sus padres estén juntos toda la vida, que esperan tener a su mamá y a su papá siempre con ellos, y de golpe un día se despiertan y uno de ellos no está, o al otro día tienen que ir a otra casa porque están viviendo en casas separadas, y es un golpe muy fuerte. Les faltan herramientas y recursos y tenemos que ayudarlos a que las encuentren. ¿Cómo? Hablar, ¿no? Y si nos faltan recursos, ser autocríticos, darnos cuenta de que no lo sabemos todo, que está bien no saberlo todo, y buscar ayuda, así como María contó este caso. Sí, María, nos ibas a decir. Clara, a mí me parece que es muy importante entender que hay momentos, hay periodos en la separación que son muy, muy álgidos, donde hay mucha bronca y donde hay mucho enojo, y a todos nos duele romper esa familia idealizada que nos creamos en la cabeza. Es decir, porque este es otro gran tema, ¿no? O sea, como adultos tenemos una ilusión de la familia perfecta, y que cuando se produce una separación, bueno, algo de esto se rompe, al menos momentáneamente, y hay que armar una nueva estructura. Esto tiene dos puntas que también quiero tocar, si me permitís. Una es que la bronca y el enojo puede hacer que en determinados momentos sea necesario una mediación que tiene que ver con un espacio terapéutico, para que no sea legal y no sea una abogada, digamos, en donde les enseña a estas dos personas que están irritadísimas a poder escucharse, a poder ver las prioridades, a poder tranquilizarse, a encontrar una nueva manera de comunicarse, que no es la que usaban hasta el momento de separarse, que seguramente estaban muy irritados. Y otra cosita chiquitita que te quiero decir, que en esto de armarnos este ideal, esta fantasía, que yo en la teoría siempre digo que es como una fantasía primordial de la familia, ¿no? Tenemos muy metido esto. Muchas veces, cuando iniciamos parejas nuevas, queremos volver a armar esa familia excluyendo al progenitor que se fue de la casa, digamos. Y esto también es un error, y esto también irrita mucho. El papá y la mamá de esos hijos son el papá y la mamá de esos hijos. Los otros serán compañeros de ruta, queridísimos compañeros de ruta que podrán sumar, pero no van a reemplazar, y muchas veces el otro siente que queda fuera de una relación familiar que era su familia. Entonces, esto produce mucho enojo, mucha bronca, y se vuelve a reproducir un momento de irritación muy grande. Es algo muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que tiene mucho que ver con la madurez emocional de la pareja que tengamos en ese momento y de la nueva pareja también. Yo he escuchado casos, por ejemplo, de una conocida que decía toda muy contenta que iban a tratar de sacarle la custodia a su madre, ¿no? Como, digo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué si está muy feliz con su mamá? No, porque yo quiero formar una familia con él, ¿no? Digo, pero vamos a ver, o sea, la criatura ya tiene a su mamá y su papá, vos serás ahora su nueva pareja, pero no tenés que sacar la criatura de su verdadera madre, ¿no? O sea, y yo dije, ¿qué lío tiene esta mujer en la cabeza, ¿no? Qué horror que el hombre piense también igual, y pobre la criatura, por sobre todas las cosas, que va a ser la que más sufra, ¿no? Obviamente también la madre, pero nosotros, yo creo que tendríamos que tratar de separar las cosas, como bien dijiste. La madre es la madre, el padre va a ser el padre siempre, sin importar lo conflictivo que haya sido, o sea, de por vida, van a ser, y no está bien negar que sea, sino que lo que hay que hacer es integrar. Y sobre este tema me gustaría ir con Maite. Muchas gracias, María, por cada cosa que dijiste, me encantó. Y ahora me gustaría que Maite Pi me amplíe este tema, ¿no? ¿Qué pasa, Maite, cuando hay una nueva pareja? Por ejemplo, Will Smith estuvo contando que él mismo, cuando tuvo su segunda esposa, se olvidó de su primer hijo, se olvidó. Y recién, casi 2 décadas después, pudo recomponer esa relación. Le costó mucho acercarse, porque obviamente su hijo estaba enojado con él, porque se había olvidado, pero lo logró, pudo recomponerlo. Como hoy hay muchos otros casos, yo celebro que haya alguien tan valiente como Will Smith, que además lo cuente públicamente, porque es necesario hablar de estas cosas, no es el único caso. Él pudo encontrar el camino para poder recomponer esa relación. ¿Cómo hacen los otros que están en situaciones parecidas para lograrlo? Bueno, aquí estamos hablando de lo que se llaman familias reconstituidas.
es bastante habitual que los padres tengan nuevas parejas. Ahora mismo estoy recordando un caso, realmente el chaval lo pasó muy mal porque él ya sabía que su padre tenía una amiga. Era un niño, en aquel entonces tenía como 9 o 10 años y salía a pasear con el papá, que aún vivía con la mamá, y se encontraban con su amiga. Y bueno, al principio pues no pasa nada, ¿no? Una amiga, van a tomar un helado y no pasa nada, ¿no? Pero lo que al niño le dolía en cierto modo y se preguntaba por qué era que el papá le decía: no le digas a la mamá que hemos estado con esa persona. Y él le decía: si no le dices nada te compraré un regalo. O sea, no era castigo ni nada, sino que le compraba un regalo. Y el niño vivió con esto durante, no me acuerdo, pero unos meses por lo menos. Maite, el sentimiento que le despierta al niño al hacer una cosa así es culpa por traicionar a su madre, ¿verdad? Culpa por traicionar a su madre, confusión y muchísima ansiedad. El niño empezó a tener problemas en el colegio, empezó a tener problemas de conducta. Los problemas de conducta provocaban que en el colegio le castigaran, provocaba que en casa le castigaran por lo mal que se portaba. O sea, que era un niño doblemente víctima. Y eso para un niño es muy duro. Al final llegó a la consulta cuando el papá ya se había ido de casa, la mamá muy enfadada, despotricando contra el papá, que se había ido, que tal, que cual, y al cabo de, no recuerdo el primer día, no, pero al cabo de unas cuantas sesiones el chaval me contó eso. Y lo mal que lo había pasado y que lo estaba aún pasando, porque sentía que debía decírselo a su madre, pero tenía muchísimo miedo. Y esto es muy duro para un niño de 9 años o 10 o de cualquier edad. Esto es muy duro. Esto es algo que nunca debería hacerse. Esto es como lo que comentaba María de hacer que los hijos sean los recaderos. Dile a tu padre que, dile a tu madre que. A ver, eso crea mucha inseguridad en los niños. Y luego está cuando ya realmente, aunque se hayan separado los padres de manera más o menos civilizada, porque esto es un caso extremo, ¿no? El niño este al final odiaba a la mujer de su padre, porque ella era para él ella era la culpable de todo. Pero bueno, hay otros casos que se han llevado de una forma más normalizada, en los que los papás se han separado muchas veces bien, pero cuando tienen una pareja, esto ya no se vive tan bien, porque a veces los niños tienen la fantasía de que quizá a ellos ya no les van a querer. Si ahora tiene otra pareja, pues quizá yo voy a ser desplazado. Y eso es algo que a los niños les produce miedo. Entonces, por ahí es muy importante que se separe una cosa de la otra. Que cuando se encuentre una nueva pareja, primero no hace falta presentársela a los niños hasta que la cosa no esté más o menos consolidada. Porque tampoco es bueno que los niños vayan conociendo parejas de los padres o de las madres.
y que luego también se vayan, porque esto aún aumenta el miedo a que cualquier día me van a dejar a mí, porque esto va y viene y se dejan. Otra cosa es que si te encuentras, decir es un amigo, es una amiga, pero no presentar como parejas. Yo recuerdo a una mujer que cada pareja que tenía, y a veces le duraban un mes, le decía, este es tu padre. Imaginaros qué confusión se le creaba a este niño. O sea, tampoco se trata de eso. Pero a lo que íbamos, cuando ya la cosa está más o menos consolidada y es el momento de hablarlo y presentársela, pues bueno, hacerlo de una manera en la que quede claro que una cosa es esta pareja, que puede ser para toda la vida o no, eso ya lo veremos, pero otra cosa son los hijos, que estos sí que son para toda la vida y que no se les va a abandonar. Esto es muy importante dejarlo claro cuando se tiene una nueva pareja. Y esta nueva pareja es muy importante que entienda que no es ni la madre ni el padre de ese niño. Y que tiene que ir entrando poco a poco. Y que quizá en algún momento le dirán, déjame, que tú no eres mi madre, tú no me mandas, tú no eres mi padre. ¿Vale? Y aceptarlo y decir, es verdad. Es verdad. Porque realmente es así. Realmente es así. Está muy bien lo que estás diciendo, porque muchas veces yo veo que hay parejas que pierden la brújula, que es lo que vos decís, que presentan a cada pareja como si fuera la definitiva, y eso es un daño enorme que le hacemos a nuestros hijos, porque tenemos que ser conscientes que estamos siendo ejemplo y los estamos moldeando. Entonces, esto no es por nosotros, es porque le podemos hacer un daño emocional a ellos. Tenemos que ser responsables y cuidarlos, son tesoros. Y como bien dijo Maite, nuestra prioridad tiene que ser nuestros hijos. Pero lamentablemente no todas las parejas lo entienden así. Tanto es así que hay algunas, por ejemplo, que se van con su pareja y se olvidan de su hijo. Y esto lamentablemente sucede. Hay padres que se han ido y han aparecido una década después, o madres también que se han ido y han aparecido 2, 3 años después, o no han aparecido. Entonces, ¿qué pasa? Me gustaría que María Teresa Miralles desde Valencia, ¿qué pasa en estos casos cuando alguno de los progenitores se olvida que tiene hijos porque le da más prioridad a su pareja? ¿Cómo recomponer la relación de esa criatura con ese padre que se fue? O esa madre que se fue. Claro. Es muy impactante, ¿verdad? El caso de que alguien se pueda olvidar de que ha tenido un hijo. Pero sucede. Sucede. Más que olvidar, yo creo que hay una negación de la vida pasada, como un intento de huir hacia adelante, ¿no? Que a veces las personas quieren empezar como de cero y como los errores, no echar la vista atrás para no deprimirse, ¿no? Y justamente yo creo que reparar sería echar la vista atrás. Que si uno por lo que fuere de su vida se ha olvidado que tenía un hijo, se ha olvidado que tenía una hija, siempre se está a tiempo de rectificar y de reconocer los errores que uno ha podido cometer, pedir perdón, aceptar que uno lo ha podido hacer por circunstancias de una manera que no ha sido la más adecuada o la mejor para sus hijos, y poder estar dispuesto a escuchar al hijo, ¿verdad? Porque no vayamos a pretender que si hace 10 años que no lo he visto porque se me había olvidado que tenía un hijo, vayamos a ver a nuestro hijo y está contento y feliz y amoroso de encontrarnos. Lo más probable es que sea muy difícil que tenga deseo ese hijo de retomar la relación, de confiar, de acudir incluso a una llamada, a una cita, porque uno, como decía Maite muy bien, está asustado, tiene miedo y no quiere que le pase lo mismo. Y a veces uno está como un poquito receloso, ¿verdad? Entonces ese padre se tendrá que armar de paciencia, ese papá o esa mamá, armarse de paciencia, armarse de cariño, de compasión, de comprensión, tanto por sí mismo como por el otro, y de respeto,
porque a veces no va a ser lo que uno quiere. Si uno ha cometido un error, a veces no es reparable ya, porque uno puede pretender repararlo, pero el hijo o la hija puede desear o no desearlo. Entonces, tener ese respeto también por lo que el hijo pueda decidir en un momento dado y tener esa paciencia y esa comprensión y ese cariño de seguir estando ahí, facilitar el que seguimos estando dispuestos, que aceptamos esos sentimientos y que siempre vamos a estar dispuestos a tener esa conversación pendiente y ese reencuentro. Y que tenemos la humildad de reconocer el error, porque conozco casos, muy cercanos de mi familia, que al día de hoy cree que no hizo nada malo, ¿no? Se olvidó de su hija 40 años y siente que está todo bien, ¿no? Y son esas personas que yo digo que tienen la conciencia limpia porque no la usan. No sé si está bien dicho o no, pero a mí me gustaría que dejen de creer que está mal reconocer los errores. No somos perfectos, no nacimos, ninguno nació perfecto. Y el que nació perfecto cometió errores igual en el camino. Los errores emocionales con nuestros vínculos afectivos son de gran impacto para las criaturas, por sobre todo. Entonces, seamos humildes. Si no lo queremos hacer por nosotros mismos, hagámoslo por nuestros hijos y reconozcamos el error. Ese es mi consejo. Y ahora me gustaría que María Casariego, desde Buenos Aires, me ahonde un poquito más este tema. ¿Qué pasa, María, cuando esa pareja que rehizo su vida no solamente tiene un nuevo marido o una nueva esposa, sino que viene un nuevo hijo? ¿Qué pasa con el niño? ¿Se siente desplazado? ¿Se siente menos querido? ¿Se siente excluido de lo que es la familia? Qué interesante lo que estás diciendo, porque bueno, como que se reconstruye una nueva familia. Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo me separé con 3 hijos y reinicié una nueva pareja con alguien que mis hijos querían mucho, por suerte. Trabajé mucho para que esto fuera así, pero que querían mucho, que obviamente era mi pareja, no era el papá de ellos. Ellos veían a su papá con toda la frecuencia necesaria y más, porque era importante para todos. Y cuando yo tuve una nueva hija, para ellos fue muy, no sé cómo explicarlo, pero como muy loco, porque esto les permitió decirle papá a la pareja nueva. Y tipo, dale eso a papá, llévale esto a papá. Nunca le decían, obviamente ellos no le decían papá, lo llamaban por su nombre, pero se les armó algo de familia muy lindo, sinceramente. Y hoy yo estoy separada de esta segunda pareja y ellos lo consideran, estuvo 18 años en la vida de ellos, alguien muy importante y muy significativo. Obviamente que hay que trabajar mucho con todo esto, y es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo estaba en pareja con esta segunda pareja, un día mi hijo más grande, que en ese momento tenía 7 años, me dijo que a esta persona la quería mucho, pero que él no quería que yo me casara con él. A lo cual yo lo senté y le dije que valoraba muchísimo lo que me estaba diciendo, pero que con quien yo me casaba lo iba a elegir yo. Y que quería que él recordara siempre esto, para que el día que fuera grande y yo le diera alguna opinión sobre alguna pareja de él, me dijera lo mismo. O sea, que las parejas son elecciones de las parejas, que él en esto no podía opinar. Muchos años después, me confesó que eso le había dado una paz enorme, porque sentía que tenía que cuidar el lugar de su papá. Y que cuando yo le dije que esto no era algo que tenía nada que ver con él y que yo iba a decidir por mi decisión propia, lo corrí de un lugar que a él lo alivió muchísimo en relación a esto que estamos hablando, de esto de no traicionar al papá. O sea, en hacer una buena alianza con una nueva persona afectiva y sentir que lo están dejando afuera. Qué importante porque uno no repara en esas cosas y es cierto, ¿no? O sea, es sumamente tranquilizador para nuestros hijos saber que nosotros somos responsables de las decisiones que hemos tomado. Equívocas o acertadas es nuestra responsabilidad y que no se sienten, no deben sentirse mal si algo salió. Y algo que decías, Clara, cuando a mí como decía María Teresa, y a mí también me hace mucho ruido esto de alguien se olvida 20 años de un hijo.
me parece que tenemos que estar hablando justamente de algo que hemos trabajado mucho, que son los apegos fallidos, los apegos inseguros, un apego desorganizado. Nadie se puede olvidar 20 años que tiene un hijo. Esto es una desmentida, es tratar de sacarlo de la cabeza, es no hacerse cargo de su responsabilidad frente a los hechos que ocurrieron. Digamos, es otra cosa y es algo material de análisis, material de terapia, sinceramente. ¿No? Nadie se puede olvidar que tuvo un hijo. Una preguntita, María. ¿Es lo mismo cuando es la mujer la que tiene un hijo que es cuando el padre tiene un hijo? Por ejemplo, si los niños viven contigo, ¿sí? Pero el que tiene un hijo es el papá que vive en otra casa, que solamente lo ven una vez a la semana. ¿Es igual? ¿Se sienten igual de integrados o ellos sí se sienten más desplazados? Yo creo que sí, que es distinto porque es que la mujer del papá tiene un hijo con el papá, digamos, no es su mamá. Yo tengo la experiencia esa, tengo el papá que tuvo hijos y yo que tuve hijos. La relación de mis hijos con la hija que yo tuve es de hermandad absoluta, aparte son todos iguales físicamente, y con los del papá tienen una muy buena relación, pero es otra relación, con una diferencia de educación, con un montón de cosas, porque obviamente las pautas más importantes en la casa en general las da la mamá. Entonces, sí ha habido cambios en muchas cuestiones de educación, de modos de vivir y todo lo demás, donde ellos, los 4 míos, 3 de un matrimonio y otra de otro, son un bloque. Y con los otros se llevan bien, muy bien y muy afectivamente, pero no comparten muchas cosas. Claro, es otro tipo de vínculo, ¿verdad? No tan profundo. ¿Tenemos alguna manera de poder mejorar esto? Yo no sé si hay que mejorarlo, me parece que hay que aceptarlo, que son modelos distintos vinculares, si hay vínculo, si hay diálogo, dejar que eso fluya, no creo que haya que forzar nada en relación a esto. Hay algo que es muy fuerte, que es lo congénito, es lo congénito, y los hijos de la misma madre comparten lo congénito, esto es fuerte. O sea, aparte del 50% genético, comparten lo congénito, que es el embarazo. El útero ha sido compartido por todos. En el otro caso está el 50% genético y no está la parte congénita, ¿no? Me parece que hay que tener la libertad de aceptar que los vínculos fluyan. El problema es si quedan obturados, cristalizados, con enojos. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, el caso que conté de esta amiga, ¿no? Que nosotros le hacíamos compañía porque se sentía muy triste y nos daba pena. Ella era hija única y su papá no venía. Su papá, desde que había vuelto a ser padre con su nueva esposa, se olvidaba de irla a buscar. Y como ella no tenía hermanos y además su madre estaba trabajando, se quedaba totalmente solita y se sentía abandonada. Entonces, No es que se sentía, estaba abandonada por este padre. Lo que creo que también en este punto hay un autor muy interesante en psicoanálisis que se llama Winnicott, que nos enseñó muchas cosas muy interesantes y en un momento, en una intervención con una paciente, que era con un relato muy terrible sobre una madre muy terrible y la paciente justificándola y sintiéndose muy culpable, Winnicott hizo la siguiente intervención. Le dijo, odio a su madre. Bueno, no todos los padres tienen que ser queridos, no todas las madres tienen que ser amadas y no tenemos que hacer el esfuerzo de un padre que abandona a sostenerle la paternidad, porque tampoco. Me parece que es importante, bueno, por supuesto, facilitar, habilitar, ayudar a que este vínculo sea fluido, pero si no hay un interés de que esto ocurra, bueno, de alguna manera tiene que poder aceptar esa niña que este padre es un padre particular con su patología y que ha decidido hacer un hogar y olvidarse que tenía otro. Y bueno, será un dolor terrible, pero lo peor es estar todo el tiempo tratando de armar algo donde no hay, ¿no? Claro, yo como madre trataría de explicarle que no es su culpa, que lo perdone igual, porque bueno, es así, desfallado, digamos, que no tiene nada que ver con ella y que hay que seguir a pesar de eso, ¿no? Que igualmente va a ser su padre con esa falla, que en todo caso hay que aprender del error. Es lo que le digo a mis hijos cuando me dicen, mamá, no me gusta cómo hiciste tal cosa. Bueno, aprende y hace lo mejor, le digo yo, ¿no? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y lo que decía Maite, de que de esto se puede hablar, de que se puede hablar y enojarse con el padre, que haya un lugar para que ese enojo esté, no decirle no, de papá no. Bueno, tiene todo el derecho del mundo a estar enojada si este papá no la ve.
no cargar las tintas, pero escucharle su enojo y decirle que uno la comprende y que tiene razón, que trate de hablar con su padre, que trate de decírselo, a ver si esto revierte alguna situación, y si no la revierte también es la aceptación. No sé si siempre se puede perdonar, Clara. A veces hay en esto dolores muy profundos y no sé si se perdona. Pero sí la aceptación, bueno, es esto. Ahora que decís eso, me acuerdo una vez, bueno, cuando falleció mi hijo, que fue lo más duro que me tocó pasar, lamentablemente mi hermana mayor estaba así en un momento muy especial y no vino a conocerlo. Así que falleció sin conocerlo. Y entonces sí la vi el día que lo enterró. Fue el día del entierro, la veo y me pide perdón. Y yo no pude, esto que decís del profundo, ¿no? Creo que es la primera vez que yo sentí que yo le dije, no puedo. No puedo, pero le dije que te perdone Dios. Y en ese momento lo solté. O sea, reconozco que al día de hoy no entiendo por qué hizo eso, porque no lo entiendo, pero no me quedé con el enojo. Dije, que la perdone Dios. O sea, yo reconozco que tengo ciertas limitaciones y creo que esto es importante que todos reconozcamos. Hay veces que estamos tan enojados o no entendemos algo que es imposible perdonar, pero no obstante, no nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que soltar. Totalmente. Por eso creo que es importante registrar, porque el perdón suena como algo muy benévolo, ¿no? Y es lo ideal, pero no siempre se puede, y a veces simplemente es aceptar, bueno, esta persona no pudo, no tuvo con qué, bueno, no insisto más, pero tampoco es que la perdono y no pasó nada, o la perdono y digo, bueno, está todo bien. No está todo bien, han sido dolores muy profundos, ¿no? Muchas gracias, María. Me gustaría que Maite me explique algo que yo he escuchado muchas veces, que dicen que los niños que vienen de hogares que se han separado los padres tienen intolerancia a la frustración. ¿Esto es así, Maite? Primera noticia. A ver, hay niños más y menos tolerantes a la frustración. Puede ser que si una separación se ha llevado mal, una de las manifestaciones sea esta. Puede ser, pero que yo sepa, nunca se ha demostrado científicamente que haya una relación directa entre una cosa y otra. De hecho, el tema de la frustración es un tema muy interesante porque la vida está llena de frustraciones y hay como una teoría de que los niños no deben frustrarse, y esto es totalmente erróneo. Los niños tienen que vivir estas frustraciones. Lo que pasa que dependiendo de la edad, pues las frustraciones serán diferentes. Para un niño de 2 años, que otro niño le quite un juguete, esto es una frustración y posiblemente alguna rabieta. Y el adulto ha de estar allí para ayudarle a superar esta rabieta y aceptar que estas cosas pasan, que no todo es suyo, que hay otros que pueden venir a quitarle algo, y ayudarle a que progresivamente pues lo vaya aceptando, o que es hora de ir a la cama y no quiere, y entonces de alguna manera hay que buscar la manera, con cariño, con juegos, de que vaya a la cama. Y bueno, y poco a poco ir teniendo pequeñas frustraciones que, para prepararle para la escuela, donde tendrá más frustraciones, y ahí pues ya las maestras y en casa cuando lo cuente, pues bueno, podrán arroparle, pero no hay que evitar que se frustre, porque a partir de ir aprendiendo cómo afrontar las frustraciones, esta criatura aprende a vivir. Entonces, ahora estaba pensando en estos niños de padres separados, estaba pensando en la competición
que a veces se establece entre el padre y la madre sobre quién es mejor padre. Y entonces intentan evitar que el niño se frustre por todos los medios y darle todo, pero no pensando en el bienestar del niño, sino pensando en ser mejor padre o madre que el otro. Y eso a ellos les producirá mucho placer o lo que sea, o satisfacción, pero al niño se le está maleducando, o sea, no se le está preparando para vivir, se le está preparando para que se convierta en alguien con poca tolerancia a la frustración, lo que le convertirá en alguien irritable, en alguien muy vulnerable, en alguien que fácilmente manipulable. Pero bueno, esto... Enséñanos a hacerlo bien, Maite. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces si nuestro hijo se enoja por algo? ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la separación? Hay muchos niños que desde que los padres se separan tienen la ilusión, el sueño de que se vuelvan a juntar. Todos. Y sienten frustración cuando ven que ese sueño no se cumple. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? ¿Cómo los podemos acompañar? ¿Cómo los podemos ayudar? Hablando. A superar esta frustración para que sean en el día de mañana, como decís, adultos funcionales, para que no los perjudique, sin lastimarle ese sueño, ¿no? Porque, claro, está lleno de amor también. Sí, entendiendo este sueño, esto es algo que en consulta yo he trabajado con padres y niños, ¿no? Es importante el ir hablando de que no van a volver. O sea, el dejar claro que no van a volver, pero también dejar claro que entienden su frustración. El decirle, yo te entiendo. Entiendo que tú quisieras que estuviéramos juntos y cuando te tuvimos a ti, nosotros pensábamos que íbamos a estar siempre juntos, pero no ha funcionado. Y tú sabes que papá y mamá no se llevan bien, sabes que no hay buen ambiente, seguramente lo has notado. Y ahora vamos a intentar a seguir siendo tus padres, pero no vamos a volver a ser una pareja. O sea, esto adecuado a cada edad, es muy importante dejarlo claro y no alimentar la esperanza. Yo también he vivido situaciones en las que uno de los dos padres, a veces en según qué separaciones, uno de los padres no se llega a separar, sino que también mantiene esta esperanza. Y ahí es complicado porque si los padres lo tienen claro, es mucho más fácil que se lo dejen claro a los hijos, pero si no lo tienen claro, es mucho más difícil. Yo he habido situaciones en las que les decían, y yo también quiero vivir con tu mamá o con tu papá. Y eso para los niños les alimenta estas falsas esperanzas que seguramente no van a ocurrir nunca y les va a producir una gran frustración. Y no solo eso, ¿no? Entonces van a sentir que el que no quieren es el malo de la película. Evidentemente. El que no está permitiendo que sean una familia feliz, ¿no? Por culpa de mamá o por culpa de papá, no podemos ser. Qué fuerte lo que estás diciendo. Un montón de cosas que no nos ponemos a pensar y que, por favor, paren un poco, respiren hondo, miren lo que están haciendo, porque pueden estar dañando mucho a nuestros hijos. Está María Casariego queriendo decir algo. Muchas gracias, Maite, por tus palabras. Me encantó escucharte. María, cuando quieras. Quería hacer un comentario en relación a esto que dice Maite y también a estas situaciones, entendiendo que la separación es un proceso que a veces no es que uno se separa y ya está, sino que hay encuentros, desencuentros, vueltas a seducciones, hay un montón de cuestiones hasta que finalmente la pareja se termina separando o a veces no. Pero en este proceso es muy importante que los hijos queden al margen. O sea, muchas parejas juegan a los novios después de separados durante un tiempo
porque no se pueden terminar de separar o porque sigue habiendo erotismo, piel, etcétera, pero hacen partícipes a los niños de esos encuentros, o lo hacen en las mismas casas, o un día el papá se queda a dormir o la mamá se queda a dormir, o salen a comer y le avisan a los hijos que van a salir a comer con el papá o la mamá en plan seducción. Y esto es muy confuso para los hijos. Por esto justo que decía Maite, que me parece hiper interesante, que es que los hijos quieren que los papás estén juntos. Y si les dan señales equívocas, por más que ellos estén confundidos, son muy complejas para elaborar que los papás se están separando si están saliendo a comer o la ven a la mamá arreglándose y poniéndose bonita para encontrarse con el papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, es esto que, bueno, la vida privada y personal, así como cuando salen con otras personas, es privada y personal, y los hijos de esto no tienen que tener ninguna información hasta que se haya definido o volver o la separación definitiva. Pero este lugar ambivalente es muy doloroso para los hijos después y ayuda mucho a no comprender qué está pasando. Estás hablando de una madurez emocional, siempre es una y otra vez lo mismo, ¿no? Cuando en realidad la mayoría de las veces estamos hablando de matrimonios conflictivos, por eso están en medio de una separación, que lo que menos saben es lo que quieren. Entonces, es difícil pedirle esa madurez a dos personas que están en conflicto. Creo que lo mejor que... la madurez, pero que dejen los hijos afuera. O sea, que hagan el recorrido que tengan que hacer, porque muchas veces es un recorrido que hay que hacer, pero no participen a los hijos de esto porque les generan mucha confusión y mucha ansiedad. Resumiendo, tal vez tienen la seguridad, como contó una de las chicas, que va a ser su padre, como decían recién, que era uno nuevo cada mes y le decía, acá tenés tu nuevo papá. Tal vez tienen esa confusión, pero bueno, paren un poco, dense cuenta que por algo están pensando en una separación, las cosas no están funcionando bien, entonces no confundan más a sus hijos y dense tiempo hasta estar completamente seguros de lo que quieren. Sean maduros, y si no les sale, esfuércense, oblíguense, tienen que cuidar a sus hijos. Acá la prioridad son los chicos, ni su pareja ni ustedes, son los chicos. Primero ellos, que no tienen la culpa, porque nosotros elegimos a la pareja, pero nuestros hijos no nos eligieron a nosotros. Entonces, como padres tenemos que ser responsables y protegerlos a ellos. Es difícil, no es fácil. De este tema vamos a hablar en el próximo programa. María Casariego, desde Buenos Aires, nos va a contar la diferencia de lo que es el enamoramiento y el amor. Estoy de vacaciones en el próximo programa, Clarita. Estoy confundiendo la fecha entonces. Perdón, María. Los sábados que viene yo estoy de vacaciones. Disculpe. Bueno, más adelante entonces vamos a tocar este tema de por qué muchas veces suceden estas separaciones. Es porque, bueno, confundimos a veces lo que es el enamoramiento con el amor. Nos metemos con todo en una relación pensando de que es la persona ideal y nos llevamos sorpresas. Entonces María nos va a explicar acá en unos programitas más adelante cuáles son las diferencias, qué es lo que nos sucede en el cuerpo y por qué nos confunde tanto de creer que sí, que es la persona de nuestra vida, para poder hacer las cosas lo mejor posible. Si después no sale mal, bueno, no sale mal, pero María nos va a ayudar un poco a reconocer las señales y así no nos confundimos tanto. Bueno, les agradezco mucho por el programa de hoy, lo disfruté un montón, han enseñado barbaridad de cosas, les agradezco. Muchas gracias María Teresa desde Valencia. Ha sido un honor, me encantó estar con ustedes y como decimos todas, ¿verdad? Que la terapia está para llevarse bien con los hijos, con los ex y que se busque ayuda cuando se necesite, que es muy, muy valiosa a largo plazo, es una buena inversión. Muchas gracias María Teresa. Muchas gracias también desde España, desde Barcelona, Maite Pi. Muchas gracias a ti por invitarme a este programa, en el que cada vez me siento más a gusto con todas vosotras y hablando sobre temas que realmente son muy importantes para la salud mental general de todos nosotros. Muchas gracias, Maite. Yo la verdad que lo disfruto mucho porque le están dando visibilidad a temas que generalmente la gente tiene miedo a hablar
muchos hemos pasado por esto de la separación o hemos visto que ha impactado negativamente a nuestros hijos y no lo queremos contar. Si nos preguntan, ¿está todo bien? Entonces, que le pongamos un poco de luz, creo que hace bien al alma. Me gustaría que María haga un cierre de este tema tan importante. María, desde Buenos Aires, muchas gracias también, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que es muy importante entender que nadie sabe cómo se tiene que separar, cómo es lo mejor, que vamos haciendo cosas perfectibles y que tenemos que saber que nos equivocamos y podemos volver atrás y recomenzar. Que si cometimos errores, el tema es hablarlos, dar la posibilidad de que se pueda compartir también nuestras frustraciones y nuestras equivocaciones. No tenemos que mostrar que somos padres ideales, somos los padres posibles, los mejores padres para esos hijos, no tienen otro. Sí, estamos haciendo lo mejor que podemos, eso sin duda, lo reconocemos, pero si vemos que hay algo que lo podemos hacer mejor, nuestra obligación es hacerlo, ¿sí? Nada de excusas, paren un poco, respiren profundo, miren qué está pasando, hablen con sus hijos, si los ven angustiados, charlen, pregúntenle y busquen ayuda si es necesario, ¿sí? Acá hay personas que saben mucho, como ellas, que son eminencias en lo que es la teoría del apego, o cualquier psicólogo o psiquiatra les va a poder dar una mano. Elijan también, no siempre nos sentimos cómodos con el primer profesional que encontramos. Bueno, sepan decir, no, me voy a buscar alguno que yo me sienta bien, ¿sí? Lo importante es poner luz a la situación. Nos estamos viendo entonces en directo así el próximo domingo a las 16 horas de Argentina, 20 horas de España. Este programa está saliendo por este mes, enero, en diferido por la radio Mundo Rural y Warmi, que está saliendo a las 13 horas de Argentina, el día lunes. Nos vemos entonces el domingo próximo por aquí, por Facebook. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.